Bueno, buenas noches para todos. Nos encontramos en este podcast llamado La Gran Promesa, en nuestro primer capítulo, con nuestro invitado de hoy, el pastor Diego Rodríguez. En este podcast la idea es dar testimonio de vida, cómo ha actuado y obrado Dios en la vida de cada una de las personas y qué milagros podemos presenciar que hayan hecho en sus vidas. Buenas noches, pastor Diego Rodríguez. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hola Andresito, buenas noches a todos los que lo van a escuchar. Muy agradecido por la invitación que me hace. Con gusto, con gusto. Siempre es grato tener personas como su merced en estos programas. ¿Cómo va? ¿Cómo va su vida? ¿A qué se dedica? ¿Dónde anda viviendo en este momento? Bien, Andresito, yo ahorita estoy viviendo en Ecuador, estoy viviendo en la ciudad de Santo Domingo. Llevamos aquí 3 años. En este momento puntualmente estoy en Ipiales, voy para Bogotá el día de mañana, a estar allá unos días con mi mamá. Y está viviendo en Ecuador, ¿y eso por qué decidió irse del país? ¿Hace cuánto fue? Eh, Hace 3 años, pues estamos también con el deseo de nuestro corazón de servir a Dios. Aquí en Ecuador hace, hay mucho trabajo que hacer, hay mucha necesidad y bueno, eso también hemos venido con la familia. Bueno, todo sea para cumplir el propósito y el plan de Dios. Para todos los que nos están viendo, el pastor Diego Rodríguez fue profesor mío hace más como unos 15 años más o menos de fútbol. Entonces, si en algún momento se me llega a escapar algún profe, es para que pues, la gente esté en contexto y sepa cómo, por qué es. Bueno, en esta noche quiero saber un poco de su vida, de cómo ha actuado Dios en usted, el testimonio que tiene, cuándo lo conoció, cómo lo conoció, qué ha cambiado con él. Pero antes quiero preguntarle cómo era el Diego de niño, con quién vivía, cómo era su relación con sus padres, con sus hermanos, si tiene, y qué sueños de niño tenía en su cabeza. Bueno, Andrés, mi familia se compone de 5 personas, mis papás, tengo 2 hermanos y yo soy el menor de ellos. Bueno, gracias a Dios tuve una familia, una buena familia. Mi papá siempre buscó apoyarme mucho en el deporte, pues todos en la familia, pero mi papá era el que se levantaba a acompañarme a los partidos, el que andaba pendiente de todas mis cosas. Tengo un muy buen recuerdo de mi papá. Mi papá partió con el Señor hace ya 4 años. Y bueno, sueños era jugar fútbol. Por la gracia de Dios tuve la oportunidad. A los 17 años llegué a Millonarios. Logré estar en el equipo profesional, alcancé a estar en partidos oficiales y bueno, eso fue una bendición. Por esa razón fui profesor de Andrés. Ya después de retirado empecé a entrenar jóvenes y eso fue un tiempo muy bonito que tuve. ¿Qué tan difícil fue llegar al fútbol profesional? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Con palanca? ¿Le tocó dar algún dinero o simplemente tuvo la fortuna que pudo dar ese salto? Pues el fútbol se maneja con muchas influencias. De hecho, yo lo tuve que vivir recién llegado a Millonarios. Fue una temporada difícil, pero también era muy disciplinado, me entrenaba mucho, me cuidaba bastante. Y en algún punto me invitaron a un torneo del Olaya de mayores y allí me llevaron como arquero suplente. Pero mientras estaba entrenando para ese torneo del equipo profesional, el profesor Pinto me estaba observando y cuando terminó el torneo no jugué ningún partido, pero él tomó la decisión de subirme al equipo profesional. Y pues la verdad es de mucha disciplina, mucho sacrificio. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y no es únicamente el talento lo que lo sostiene a uno, sino también tener una fortaleza mental. Lamentablemente, pues hubo cosas que no supe manejar, que no supe trabajar en mi cabeza y la carrera no fue tan larga, pero igual alcancé buenos logros, alcancé a jugar cosas importantes, alcancé a ganar títulos y eso fue una bendición para mi vida.
O sea que, ¿cuánto duró su carrera profesional? Y cuánto se refiere a la mente, se dejó llevar, no sé, rumba, amigos, la fiesta, en fin. No tanto eso, pero el mundo del fútbol es muy complejo porque a veces uno tiene que, la competencia con los compañeros, el si tú no te expresas bien en algún momento, pues esas mismas palabras te pueden poner un lazo. Entonces, fueron muchas cosas de pensamiento, de dudas, de temores que yo tenía. En mi casa no había ningún deportista como tal, entonces me tocó crecer, ir aprendiendo aciertos y errores a la vez. Pero pues yo después de retirado, cuando empecé a entrenar, ser entrenador, también me di cuenta que el logro que yo alcancé no fue algo pues común, no todo el mundo llegó a donde llegué, aunque no fue mucho, pero creo que sí hice una tarea, cumplí mi sueño, lo di todo al máximo y a la final me termino retirando porque me ofrecen una beca. El profesor en esa época del equipo profesional no le gustaba que uno estudiara y eso le incomodó y me terminó sacando de Millonarios. Entonces, no estoy diciendo que haya sido únicamente culpa de él, pero sí fue una razón por la cual me sacan del equipo profesional. ¿Me hubiera gustado que hubiera durado más su carrera, que hubiera durado más años? ¿En qué equipo le hubiera gustado jugar? Cuando llegó al fútbol profesional, ¿sintió que ya llegó al tope o qué otros sueños tenía? Pues la verdad, Millonarios es el equipo que tengo en el corazón, era el equipo que amaba a mi papá y bueno, todos eran hinchas de Millonarios. Cuando estaba en ese lugar, tal vez era algo como irreal, como que yo estaba ahí, pero ni siquiera yo lo creía. De pronto que llegaba uno a una ciudad, a un hotel, a un aeropuerto y había gente esperándolo para tomarse fotos y uno era el centro de atención, eso como que me costó asimilarlo. Ya, entonces, no sé, es un tema que Millonarios siempre fue el equipo de mis amores y después yo pues fui a probar otros equipos, estuve en segunda división, pero a la final terminé mi carrera en segunda división y bueno, ya con la universidad terminé retirándome. ¿Fue difícil apartarse de ese mundo, de esa vida? ¿Le costó o simplemente lo dejó y ya? No, claro, yo cuando lo dejé, pues parte de esas debilidades mentales y entonces yo me desanimaba. Hubo como tres procesos en esa retirada, yo decía ya no más, pero después volví a insistir, pero fui perdiendo constancia, fui debilitándome, por así decirlo, y a la final terminé cediendo. Ya, pues gracias a Dios por el fútbol también estuvo la universidad, estuvo otro tipo de formación, pero claro que me dio muy duro. Yo creo que ese es el sueño de muchos de los niños. Cuando uno es pequeño, uno quiere ser futbolista y estar donde estuve, pues fue una experiencia muy bonita que recuerdo con mucho cariño. Sí, claro, sí, pues incluso pues cuando su merced me entrenaba, ese era el sueño y aunque no llegué a fútbol profesional, así sea en torneos amateur, se sentía la adrenalina y cuando lo iban a ver jugar sí debe ser algo espectacular. Cuando era futbolista, ¿conoció a su mujer o la conoció ya fuera de ese mundo? No, yo ya estaba retirado. Pues yo después me retiré y empecé a jugar lo que se dice en el fútbol de los piratazos y entonces a uno le pagaban y mi vida se desordenó un poco en esa época porque pues lo invitaban a uno a tomar y entonces era la fiesta y era algo que yo no viví cuando yo fui deportista de alto rendimiento, yo me cuidaba mucho, pero cuando me retiré y conocí ese otro mundo, pues ahí me desordené bastante y mi esposa la conocí ya muchos años después de haberme retirado en otro espacio. Suele pasar que mientras están en la carrera son muy juiciosos, pero apenas la dejan, llega la rumba, llega el alcohol, es muy, muy normal, el tercer tiempo que llaman. ¿Cuánto duraron de Ujú. novios con su esposa? Pues nuestra historia es
es definitivamente la gracia de Dios operando en nosotros. Nosotros tuvimos un tiempo muy corto de conocernos, nos fuimos a vivir muy pronto estoy hablando de meses, de muy pocos meses. Quedamos en embarazo de nuestra hija Verónica. Éramos dos mundos completamente opuestos, dos formas de pensar, de vivir y bueno, ahí empezó Dios, yo creo que a acercarse a nosotros, porque pues llevar una relación sin Dios es muy difícil. Y entonces empezamos a experimentar problemas juntos. Bueno, pero gloria a Dios, aún están juntos y lograron sobrepasar todo eso, porque si hay muchas parejas que se van a vivir muy pronto y la relación no dura, no perdura. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo era el Diego padre y cómo era el Diego hijo? Bueno, como hijo, yo creo que todos lamentablemente pasamos por esa temporada donde somos desobedientes, donde le sacamos canas a nuestros papás, los hacemos sufrir, a veces uno se iba de fiesta y no avisaba y no los dejaba uno ni dormir y bueno, uno no medía los riesgos, uno cuando es joven piensa que tiene el mundo con dos manos, pero en medio de todo, pues siempre procuré honrarlos en la medida que pude pues bueno, el peor de todos tampoco fui. O sea, me refiero como el peor hijo no fui. Y ahorita que conozco del Señor con nuestras hijas, pues procuro guiarlas, procuro enseñarles que no cometan los mismos errores, que para todo hay un tiempo para vivir ciertas etapas y estoy en eso. Realmente mi mayor victoria como papá es que más que sean exitosas en un plano profesional, es que ellas conozcan del Señor y lo sirvan. Esa es mi mayor victoria en este punto de mi vida. Para entender a los padres, sencillamente hay que ser padre. Ahorita que soy padre, sí me he dado cuenta de que muchas cosas que mis papás me decían, uno como chino, ay, sí molestan, sí cansan, pero ahorita que unos padres sí, sí, hijo de madre, sí tenían toda la razón. Así es. Eh, la pregunta más importante de la noche, ¿cuándo conoció al Señor? Bueno, yo antes de eso le cuento que cuando jugaba fútbol yo sufría de depresiones, a mí me dan unas tristezas y yo me encerraba, quería dormir todo el día. La verdad Bueno, era muchos vacíos que yo tenía y cuando yo jugaba a mí me invitaban mucho a iglesias y yo siempre sacaba el cuerpo, siempre me reía del tema. Fui un par de veces y me gustó lo que escuchaba, pero la verdad nunca realmente entregué mi corazón. Ahora, cuando yo conozco del Señor, pues yo tenía muchos trabajos, yo hacía muchas cosas al tiempo, tenía como 4 o 5 trabajos, empecé a quedarme sin trabajos, como que recibía dinero, yo vendía ropa, recibía buen dinero quincenal, pero la plata no la veía, se me iba por entre las manos. Y llegó un punto en el que me quedé con un trabajo y ya yo desesperado, me acuerdo mucho, me encontré un amigo de Millonarios y me dijo que ahora era cristiano y que hacía un grupo en la casa y me invitó. En esa ocasión fui, me gustó lo que escuché, pero al final pidieron ofrenda y ahí sí que me ofendí. Entonces salí de la casa de él y yo, Angélica, ¿cómo se le ocurre? Esto solo piensan en plata y salí ofendido. Nunca más me volví a ver con él. Pasó un año donde fue terrible todo de para atrás, pasaban mil cosas, peleando, estábamos ya tal vez a punto de separarnos nosotros dos. Ya estábamos con Verónica, venía en camino Salomé, que es nuestra segunda hija. Y al año yo vuelvo y me encuentro a mi amigo y me dice, venga, ¿por qué no vuelve? Que yo sé que le va a servir. Y ya estaba con el agua hasta el cuello y le dije a ella y me dijo, vamos. Cuando llegamos allá, este, pues yo escuché y se me cayó el velo. La verdad fue algo tremendo porque yo quedé completamente apasionado de la palabra. Yo empecé a leerla todo el tiempo, me gustaba, me quería saber más, era un hambre de palabra impresionante. Y pues la verdad, Andresito, eso fue ya hace
12 años y le tengo que decir que a veces la gente dice que hay un primer amor y que uno se apaga. Yo le he dicho, le puedo decir con toda seguridad que llevo 12 años encendido por el Señor, amo la palabra, quiero enseñar y ayudar a personas todo el tiempo y eso le puedo contar. Así fue como lo conocí. ¿Por qué tanta apatía cuando lo invitan a esas iglesias? ¿Sería por el miedo al que dirán, al ser juzgado? ¿O por qué cree usted que le pasaba eso? Mm, Porque yo creo que eso le pasa a mucha gente y es el concepto de que cuando uno va a una iglesia le van a empezar a prohibir cosas. Y realmente el Dios que yo conozco no es de un cristianismo, no es de un rótulo de ser cristiano, o bueno, obvio somos cristianos porque tenemos a Cristo, pero no como tal de un nombre, una iglesia, una denominación, una religión. Esto no se trata de ser católico, testigo de Jehová, se trata de una relación y quien conoce a Cristo, pues realmente su vida cambia, ¿ya? Porque yo te puedo decir en este momento, tal vez hay cristianos que no son salvos aún, tal vez hay católicos, tal vez hay testigos de Jehová que son salvos y eso no lo sabemos, porque a la final lo que nos dice la palabra es que es por fe que uno es salvo, no es por obras, no es por una religión, es por fe. Entonces, yo creo que la gente tal vez tiene ese rechazo a la iglesia porque han sido maltratados, porque en algún momento gente inescrupulosa intenta sacar dinero, abusar de las personas, ponerlos a su servicio, pero realmente cuando una relación con el Señor te lleva a un crecimiento, te lleva a un desarrollo, y esto no quiere decir que no hayan problemas, ¿sí? Siempre vamos a tener problemas, pero creo que cuando conocemos al Señor, nosotros vamos superando batallas, vamos mirando hacia atrás y vemos que esas batallas de fe que teníamos ya son chiquitas comparadas con las que vamos teniendo más adelante. Entonces, si la gente conociera a un Dios bueno, que es bueno todo el tiempo, no tendría esos temores de ir a la iglesia. Pero el tema que siempre se nos ha vendido es religión, un Dios bravo, un Dios que se molesta, un Dios que castiga, un Dios que si te equivocas te va a juzgar y entonces te va a sacar del llavero y así no es Dios. Sí, así es, y la misma Biblia lo dice. No, no estamos exentos de pasar dificultades, pero la promesa es que Él siempre va a estar con nosotros. Su historia me acuerda de una canción de Funky que dice que tantas veces que te rechacé, que me llamabas y yo te ignoraba, pero que tú llegaste justo a tiempo. Así que gloria a Dios por eso y por el milagro que hizo en su vida. ¿Qué ha sido lo más difícil o qué fue lo más difícil de seguir al Señor y entregar su vida a Él? Lo más difícil, creo que no ha habido algo difícil, ¿sí? Cuando aquí hay algo que es clave entender y es que cuando uno lo intenta en sus fuerzas es difícil, porque su carne nunca va a querer dejar de pecar, su carne siempre va a querer estar haciendo todo lo opuesto, pero cuando permitimos que el Espíritu Santo sea el que guíe, uno quiere obedecer. Con esto no estoy diciendo que mi vida sea perfecta, que no haya cometido errores, ¿sí? Pero lo que le quiero decir es que la intención del corazón, cuando es guiado por el Espíritu Santo, es siempre obedecer a Dios. Entonces, no siento que haya habido algo que diga, uy, qué difícil, o no quiero soltar esto, no quiero apartarme de eso. No, el deseo siempre ha sido de obedecer a Dios. Ahora, la palabra dice que Él empezó una obra y Él es el que la va a terminar. ¿Ya? Y esto debería ser un descanso para mucha gente porque a veces tiene esas batallas internas o esas batallas en silencio y dice, yo no voy a poder, esto no es para mí. Y lo que tal vez no se ha dado cuenta es que está buscando una religión y no está buscando al Espíritu Santo, que es el que nos transforma realmente. ¿Ya? ¿Cuánto demoró en dejar pues esas cosas de la carne, en poder entregar plenamente su vida a Dios? Se lo pregunto es porque yo voy al cristianismo desde el 2018 y realmente hasta este año, hasta junio de este año, estoy pudiendo presenciar plenamente, valga la redundancia, la presencia de Dios en mi corazón.
el deseo de obedecerlo, el deseo de seguirlo, el deseo de hacer lo que Él realmente pide en su palabra. Y he sentido esa conexión. Tuve mi encuentro desde junio hasta ahorita, he tenido una conexión con Él diaria, que no me apago, que no me dejo caer, pero siempre duré muchos años en poder cortar con lo que traía de, pues, de mi pasado, del mundo, de lo que me gustaba, lo que me costaba alejarme de las cosas que, pues, que no me convenían. ¿Fue muy duro para usted alejarse de esa situación? Mira, Andresito, si hablamos de ese tema de rendir completamente nuestra vida, pues claro que uno la rinde, pero, o sea, pretender decir que tenemos una vida en perfección, eso solamente lo vamos a alcanzar en el cielo, porque aquí siempre va a haber una lucha constante. Sí, en Romanos 7, al final Pablo dice, oiga, yo tengo una lucha, siempre quiero hacer lo bueno, pero no puedo, y cuando intento hacer lo bueno, siempre hago lo malo, ¿ya? Y esa es una pregunta o algo que tal vez todos tenemos en nuestra mente. Oiga, yo intento hacerlo bien, pero no puedo. Pero la clave de todo esto está en Romanos 8:1, porque dice que todo el que está en Cristo, ya, para él ya no hay condenación. Y nosotros fuimos liberados del dominio del pecado. El diablo ya no es nuestro Señor. Entonces, hay algo y es que nosotros debemos entender, el Señor dice que el que se sienta muy seguro, que tenga mucho cuidado de no caer. Nosotros no podemos estar sobrados de decir, ya la hice, ya esto no vuelve a mi vida, porque si nosotros soltamos la relación del Espíritu Santo, se va a levantar un muerto, se va a levantar esa vieja naturaleza que ya no hace parte de nosotros, pero que la carne todavía la disfruta, ¿ya? Entonces, yo creo que esto es de trabajar hasta el último día de nuestra vida, vamos a estar en una transformación y yo creo que en la medida que podamos ir caminando cada día más en obediencia, vamos a experimentar lo que dice Romanos 12:2, que es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que reconocer que todos de una u otra manera experimentamos desiertos en diferentes áreas de nuestra vida. Y es porque hay áreas que tal vez no le abrimos el corazón completamente a Dios. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Yo no puedo decir, oiga, ya la hice, ya mi vida era antes y ahorita soy uno nuevo. Claro que sí, en eso hay que afirmarse, pero lo que uno no debe cometer el error es de pensar que ya lo sé todo. Sí, ¿Mm? así es. Y me ha pasado cosas que pensaba que ya estaban alejadas de mi vida, que han vuelto atrás a la mente. Y me ha tocado doblar rodillas y pedirle al Espíritu Santo que saque esos pensamientos que no son de Él, porque uno tiene una lucha diaria. Eh, Ahí hay algo que quiero, perdón, lo corto un momentico, Andrés. tranquilo. Algo que decía mucho mi pastor Pablo, y es que el Espíritu Santo, nosotros tenemos áreas en las cuales en Jeremías dice que ni siquiera nosotros conocemos nuestro corazón, que solamente el Señor es el que lo conoce. Y a veces pensamos que estamos caminando en un cristianismo recto, estamos en una santidad chévere, pero mi pastor decía que el Espíritu Santo nos va a llevar a batallas cuando estemos listos para ganarlas. Entonces hay cosas que tal vez no sabemos que hay, de pronto yo creo que estoy caminando en amor con todo el mundo, pero en algún momento el Señor abre un área de nuestra vida, nos muestra que tal vez tenemos algo contra un hermano y nos va a llevar a esa batalla cuando nosotros seamos capaces de perdonar, de salir en victoria. Nosotros ya la palabra describe que somos más que victoriosos, nosotros ya no caminamos en derrota, ¿sí? Entonces, las batallas que vamos afrontando, esas situaciones en las cuales vamos entrando, el Espíritu Santo, si nos dejamos guiar, nos va a llevar a victoria. Perdona ahí la interrupción. Amén. Tranquilo, no me preocupe. Volvamos a la época en cuando Diego volvió a la iglesia después de ese año largo. Y le pregunto, ¿qué pensaba ese Diego recién llegado al cristianismo del diezmo? Bueno, cuando llegamos me encantaba la palabra y algo que es una verdad es que uno se convierte, pero lo último que se convierte es el bolsillo. A uno le cuesta mucho.
Yo me acuerdo que estaba pasando muchas crisis, no me salían trabajos. Cuando me acerqué a la iglesia, me empezaron a salir trabajos como profesor los domingos y era tomar una decisión, ¿le creemos o no a Dios? Y era rechazar trabajo sabiendo que necesitaba ese dinero, pero a la final Dios proveía de otras maneras y mucho mejores, con menos tiempo. Esa es la gracia de Dios. En cuanto al diezmo, pues como le digo, esto es un tema de aprendizaje, es necesario que se enseñe, es necesario leer la palabra, porque le voy a decir, bueno, yo me ofendía, yo no diezmaba, yo ofrendaba, daba por ahí alguito, porque no entendía mucho de los principios. En el momento que entendí el diezmo fue leyendo Éxodo, cuando el Señor dice que se le va a dar para recordar que él liberó al pueblo de la esclavitud todo lo mejor, la primera cabrita, la primera cosecha, todo lo primero, la primera décima parte se le iba a dar. Y la palabra te puede hablar en cualquier parte, ¿sí? A mí me habló en esos versículos y ahí entendí lo que era honrar al Señor, ¿ya? Y de ahí para adelante pues empezamos a sembrar, a veces veíamos cosechas de una, a veces no, pero sí empezamos a ver cosas sobrenaturales, porque nosotros estábamos muy endeudados, tarjetas de crédito, malas decisiones, créditos, y empezamos a ver cómo salían cosas sobrenaturales y se iban saldando deudas que tal vez eran de años y pasaban en 1 o 2 meses y terminábamos cancelándolas. Entonces, no es fácil darlo cuando no sabes para qué lo das, ni por qué lo das. ¿Sí? Y ese es el problema que tiene mucha gente. Le piden un diezmo, pero si no le explican los principios que Dios establece, pues le va a resultar muy difícil. Nosotros tenemos que tener revelación no solamente en esa área, sino en todas para poder ser obedientes. Si no, va a ser caminar a ciegas. Y eso es algo que tiene maltratado el cuerpo de Cristo porque por un lado en iglesias enseñan el evangelio de la prosperidad, entonces el DMG donde yo te diezmo y tú me multiplicas, ¿verdad? Y por otro lado está esa teología donde es que Dios le agrada que la gente sea pobre y que sea humilde y humilde más o menos lo llevan al nivel de pordiosero y humildad no tiene nada que ver con eso. Entonces hay que buscar el equilibrio, entender que nosotros, Dios desea que seamos prosperados, que eso es parte del testimonio, pero que también con esas finanzas nosotros aportamos para que lleguen más hijos a conocer o más personas a conocer a Dios como Padre. Y es que pues la misma Biblia lo dice, pruébenme en eso y aparte dice van a ser bendecidos para bendecir, sino que pues mucha gente se queda solo en que me piden, me piden y me piden. Mm. Bueno, pastor, cuando empezó a diezmar, lo hacía con amor, lo hacía por obligación, con qué sentimiento sentía al dar su diezmo. Bueno, pues como le conté al comienzo, me daba rabia pensar que el pastor se estaba gastando el dinero que no tenía, pero cuando tuve la revelación, cuando lo entendí, lo daba con amor. El diezmar no es un DMG, no es un tema de que yo diezmo y Dios multiplica. Sí, obviamente eso dice su palabra, pero con ese corazón de codicia difícilmente se pueden ver cosechas. A lo que quiero ir con esto es que la constancia y el amor con que uno lo haga va a traer cosas de las cuales en nuestras propias fuerzas no vamos a llegar a ciertos lugares o no vamos a tener ciertas posibilidades. Entonces, tal vez dos testimonios. Uno, nosotros le creímos a Dios en algún momento en una prédica porque nos lanzaron la palabra de que íbamos a estar en lugares que no habíamos construido y que íbamos a vivir disfrutar de cosas que no habíamos trabajado. Y ese año una persona, Dios movió su corazón y nos regaló la cuota inicial para comprar el apartamento que hoy tenemos. Entonces, eso en mis fuerzas no hubiera sido posible, pero por la gracia de Dios, eso es una realidad hoy. Y lo otro, en pandemia, nosotros el carro que teníamos, pues por el tema de pandemia se congelaron unas cuotas y debíamos un dinero, pero después la economía no se reactivó tan fácil y me empezaron a llamar del banco para que devolviera el carro. Entonces yo les decía, venga, pero ya lo pagué 2 veces, ¿cómo me va a cobrar me va a quitar el carro?
Entonces, yo estaba en la iglesia, yo me acuerdo mucho ese domingo, y yo di mi diezmo y yo empecé a adorar a Dios, y cuando estaba adorando, una voz adentro del Espíritu Santo me dice, tranquilo, tranquilo por ese carro. Yo lo solté. Y aquí hay algo importante, y es que a veces la gente piensa que una palabra de Dios cuando se da se va a cumplir ahí mismo, y no necesariamente. Dios tiene un tiempo perfecto. Entonces, eso fue septiembre, octubre, no recuerdo bien la fecha. Llegó noviembre, diciembre y no pasó nada, pero yo estaba tranquilo con esa palabra porque mi esposa me había dicho que vendiéramos el carro, pagábamos y comprábamos algo con lo que quedaba. Pero pues el carro nosotros lo sacamos nuevo, era nuestro carro. Y en enero me llama un amigo y me dice que no me, yo con él no me veía hace tiempo, y me dice que cómo estaba de dinero, y yo le dije pues que ahí. Entonces me dijo que el carro, yo le dije no, pues de unas cuotas y ya estoy terminando de pagarlo. Y me dice que el lunes llamara al banco y que mirara cuánto debía, que él me iba a pagar el carro. Entonces, hay muchos testimonios. Yo me podría quedar toda la noche en estos 12 años de lo que Dios ha hecho con nosotros en el tema de finanzas, de cómo nos ha venido sacando del pozo. Y, pero es la fidelidad lo que hace que nosotros podamos ver cosechas, que demos nuestro dar, lo demos con un corazón correcto, porque muchas veces lo hacemos por necesidad, lo hacemos por codicia, lo hacemos porque el pastor me dijo y me toca, o si no, no puedo servir más. Esa es la historia de mucha gente. Y el cuerpo de Cristo está maltratado, el pueblo de Cristo a veces está maquillado y no está viviendo la realidad de lo que Dios quiere que cada uno de sus hijos viva. Nosotros, o sea, aunque hay un Dios en este mundo que es el diablo con D minúscula, y él le da su riqueza y la fama a quien quiere, la riqueza al final le pertenece a Dios, no al diablo. Y cuando nosotros caminamos en obediencia y bajo su cobertura, pues siempre va a haber sustento para nosotros, siempre va a haber abundancia. Y con esto no estoy diciendo que vamos a ser ricos, pero sí vamos a tener lo suficiente para nosotros y para poder bendecir a otras personas. Esos testimonios me acuerda de un familiar eh, que la verdad pues amo mucho, muy cercano a mí, que Dios le habló, alguna noche él lo invitó a su corazón y le dijo que tuviera fortaleza, pero como no vio el milagro pronto, pues empezó a tomar en sus fuerzas malas decisiones, sacar plata prestada porque decía que tenía que pagar cierto dinero y que dónde lo iba a sacar si no era prestado, hasta que hizo una bola de nieve bastante grave, bastante Ese, grande. Entonces eso es complejo. Señor, ese es un proceso. A veces pensamos que la bendición es el fruto, lo que vemos como resultado final, pero realmente la bendición está en el proceso, lo que uno vive en el camino. Yo me acuerdo cuando Dios empezó a transformar las finanzas, yo conseguí un negocio muy bueno y ganaba una plata importante en una comisión. Y yo bien espiritual como soy, entonces apenas vi los números, la cifra en la cuenta, yo empecé a mirar tiquetes para Cartagena, nos merecemos las vacaciones, y yo, uy, qué rico, y le va a dar la sorpresa. Pero apenas mi esposa supo, gracias a Dios por mi esposa, ella supo que había recibido esa comisión, me dijo, toda esa plata la debemos. Y entonces tocó pagarla toda. Y yo estuve de mal genio como unos 3 meses, pero realmente fue el proceso que nos llevó a aprender a ser buenos mayordomos, a ser diligentes, y gradualmente, no le estoy diciendo que hoy la tengo hecha, pero si miro hacia atrás, hoy vamos en otro nivel, hoy tenemos otra estabilidad, y es gracias a esos procesos. Entonces, chévere por el milagro, pero si el milagro tú no aprendes nada en ese proceso, vas a volver a vivir lo mismo más adelante. Entonces, lo chévere con Dios es que a veces uno se mete a cosas que son 24 cuotas, y al comienzo chévere porque uno dice a poquitos, pero cuando va en la mitad uno ya no quiere avanzar, ¿ya? Pero cuando uno tiene el carácter para terminar lo que empieza, pues uno ahí ya realmente hay un proceso, ahí ya hay un fruto que realmente es duradero, ¿ya? gloria a Dios por las esposas. La mía también de verdad me ayudó mucho en mis finanzas porque
era muy, muy desorganizado y pues tenía ahí, gastemos, vamos a comer, vamos a salir, hagamos, que Dios es el que provee. Hasta que, pues, bueno, ella y gloria a Dios también y honra a los líderes que tuvimos en la iglesia, que nos orientó en nuestra relación y sobre todo en nuestras finanzas, que debía ser un bolsillo para la casa, no separados, que hubiera transparencia en la pareja, que se dijera cuánto se entra, cuánto se gasta, que hubiera un presupuesto, una trazabilidad y sobre todo que entre los dos administrar a la persona que mejor administraba sin egoísmo y sin pensar en el yo. Amén. Mucha gente dice que prefiere darle dinero al necesitado, dar como su diezmo, aunque no es un diezmo, es una ofrenda, pero que prefiere dar su diezmo a la persona que necesita un mercado, una ayuda para un recibo, etcétera, y no a la iglesia, por lo mismo que su merced contaba ahorita, que dándole plata al pastor, llenándole los bolsillos, en fin. ¿Qué dice la palabra respecto a eso? Eh, en eso podemos ver Malaquías 3:10, que es el versículo que todo el mundo conoce. Podemos ver a Ageo y podemos ver cómo Dios le está diciendo al pueblo que lo están robando, ¿sí? Y el pueblo entonces dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que te estamos robando? Y lo que dice la palabra es que dice, ustedes están robando, ustedes están construyendo casas bonitas, ustedes están llenando de lujos, ¿y mi casa qué? ¿Ya? Entonces, el diezmo es honrar a Dios y Dios le, el regalo para cada cristiano y que a veces no se valora es que Dios regala una iglesia. Una iglesia es un lugar donde Dios dispone unos ministros para que lo ayude a crecer, a desarrollarse, ¿verdad? Para que pueda ser cuidado, para que en ese lugar pueda tener plenitud, ¿ya? Y la gente por ese pensamiento del mundo, que eso realmente es diabólico cuando pues sacan esos videos y entonces que el pastor se enriqueció y que el pastor tiene avión, pues eso es problema del pastor y Dios, o sea, el que tiene que rendir cuentas es el pastor, no es uno, ¿ya? Entonces el diezmo sí es una parte que se tiene que dar a la iglesia donde pertenece. Eso no es negociable, eso no es un favor, eso no es una sugerencia, es un acto de obediencia. ¿Ya? El diezmo no trae castigo como tal porque somos hijos, pero si no, pero si hay un principio que Dios estableció y si nosotros no lo hacemos, pues no podemos esperar ver cosas que no hemos hecho. ¿A qué me estoy refiriendo? Él habló de una siembra y una cosecha. Yo no puedo decirle a Dios, ayúdame, bendíceme, prospérame. ¿Has sembrado? No, no he sembrado, pero yo sirvo en la iglesia. No tiene nada que ver. Si tú vas a sembrar una papa, te sale una papa, te salen papa, no te va a salir mango, ¿ya? Si queremos prosperar, nosotros tenemos que entender el por qué y el para qué le damos a Dios y tenemos que sembrar con finanzas. Eso es mentira que ven y sirve, entonces Dios te prospera. Dios tal vez te da tiempo para que puedas disfrutar de otras cosas, pero en lo que tú siembres, eso vas a recibir. Entonces, mucha gente cuando dice que lo prefiere dar a la persona en la calle, el mercadito, al familiar, pues está dando una ofrenda, eso no es un diezmo, ¿ya? Y si está dando un diezmo, pues está siendo desobediente, entonces tampoco va a haber las cosechas. Entonces, una cosa es el diezmo, que eso no es negociable, y el diezmo realmente, si lo queremos comprobar, lo podemos ver en el libro de Ageo y en el libro de Malaquías, ¿verdad? Ahora, la ofrenda, si es algo que es voluntario, es del corazón, es un acto de fe, ¿verdad? Y de amor. Y la ofrenda se da en la iglesia o se puede dar fuera de la iglesia. Se puede apoyar un ministerio, se puede ayudar, ahí sí ayudar a la persona en la calle, al familiar, pero eso es una ofrenda, ¿sí? Es muy diferente diezmo y ofrenda, no es lo mismo. Ese es el otro error que se comete mucho. Se enseña que, o la gente asume que si da algo, ahí está mi diezmo y ahí va la ofrenda. No, uno tiene que saber cuánto se ganó y sobre eso diezmar y ya sobre eso también hay una ofrenda. Y eso es algo que cuesta porque uno dice, oiga, listo, le voy a creer a Dios, voy a empezar a diezmar. Y cuando hablan de ofrenda, ¡ah! ¿Cómo así también? Sí. Pero es la verdad, la ofrenda es la semilla, ¿sí? El diezmo es el terreno. Y cuando se juntan los dos, vienen las cosechas. Entonces tienen que ir juntas, es necesario.
Y vuelva a lo que dice la Biblia, bendecidos para bendecir. Y respecto al tema de finanzas, sí, ayer tuvimos clase de eso y el profesor del paso sí lo decía. Nos dijo, cuando yo empecé el cristianismo y empecé a diezmar, era o pagar la tarjeta o creerle a Dios. Y puedo dar testimonio de que hizo milagros maravillosos. Después, la invitación hoy es que creamos a Dios, que obedezcamos y que demos con amor y con agrado de que Él va a ser fiel. Ya dando mira, el tema de mira, finanzas, señor. es tan importante el dar y Dios es tan señor y tan caballero que si nosotros no le queremos dar lo que corresponde, Él se acomoda a lo que nosotros damos. ¿Sí? Ojo con Sí, lo sí, que sí. dije. Dios desea dar mucho más, pero si nosotros decimos no lo voy a hacer a mi modo, Él se acomoda y entonces seguimos en una vida común y corriente. Ujú. Ya, perdón. Ya cambiando de tema de las finanzas, quiero tocar el tema del matrimonio. ¿Cómo era el matrimonio antes de conocer a Dios? Porque pues sí se casaron por la iglesia y todo, pero tengo entendido que no tenían a Dios en su corazón mucho tiempo. ¿Y cómo es ahorita el matrimonio donde Dios es ese cordón que no los deja separarse, por decirlo así, que siempre están juntos con Él, mejor dicho? Bueno, una de las cosas que yo me pregunto es cómo hace la gente para tener un matrimonio sin Dios. Sí, es complejo porque es algo espiritual, es algo que sin él yo considero que es imposible, pero algo que yo noto en este mundo es que es mucha apariencia. Por ejemplo, cuando nosotros no teníamos al Señor, hacíamos asados, invitábamos amigos, tomábamos cerveza, era la risa, la felicidad, pero se iba toda la gente y nosotros podíamos pasar semanas que no nos hablábamos, porque aparte vivíamos en una casa grande y cada uno era en su esquina. Y esa es la realidad de muchas personas. Muchas personas son máscaras, apariencias, ¿ya? Ahora que conocemos al Señor, yo no le puedo decir tampoco que el matrimonio ahora es maravilloso, que es que nosotros no discutimos, que todo es, o sea, como lo vemos en películas. Eso es una proyección que la gente tiene, pero realmente uno sigue afrontando problemas, uno sigue teniendo discusiones. Lo que pasa es que en base a la palabra nosotros empezamos a resolver de maneras diferentes, ¿ya? Y Así es. realmente tener al Señor, hay una historia que cuenta el Señor Jesús acerca del que construyó sobre la arena y el que construyó en la roca. Entonces, hay momentos y hay temporadas en la vida. En Eclesiastés nos dice que hay un tiempo para todo en esta vida y hay momentos donde pasamos crisis financieras, crisis como relación, y ahí es donde realmente se sabe si uno tiene una relación con el Señor. Nosotros hemos atravesado muchos desiertos, muchas cosas difíciles, y estamos juntos es porque el Señor está, porque si hubiera sido por nuestras fuerzas, tal vez ya no. Y esa es la realidad hoy del mundo. Hoy lo raro es ver un matrimonio todavía junto. Ya, y todo el mundo no me hizo feliz, no sé, me faltó en algo y chao, se acabó la historia. Pero cuando el Señor está en la mitad, no hay nada que derrumbe esa casa. ¿Mm? Dice el mundo, si ya no sientes amor, sepárate. Dice Dios, el amor es una decisión y uno decidió amar a esa persona. Y sí que llevo un poco tiempo, no lo mismo que su merced con su esposa viviendo juntos. Con la mía llevamos 3 años más o menos viviendo juntos y hemos experimentado sin Dios y con Dios. Y puedo dar testimonio y fe que con Dios todo obra para bien. Nosotros antes de conocer a Dios, casi que hasta de verdad nos golpeábamos. Muchas veces tuve hasta la ropa para irme de la casa, en fin, pero siempre algo en mi corazón me dijo no lo haga. Y empezamos a buscar a Dios y ahorita hasta las peleas cambian porque ya uno discute, guarda silencio y a la hora venga, no peleemos, arreglemos, no me gusta esto, no me gusta lo otro, llegamos a acuerdos y ya se arregla todo. Hay es que saber llevar las cosas con paz y con Dios, sobre todo en el centro. Pero aquí hay que hacer una aclaración porque también conozco mucho cristiano que está sobreviviendo. ¿Ya? Y vuelvo y te digo, Andrés, que sí hay temporadas que son difíciles, hay días que
Tal vez lo quieren ahorcar a uno, uno quiere ahorcar al otro, ¿sí? Porque la presión que hay de ciertas circunstancias hacen que uno cambie completamente, ¿sí? Pero aquí no se trata de sobrevivir o sobrellevar o decir que somos cristianos, ¿sí? Aunque hay momentos difíciles, cuando vamos al Espíritu Santo, ahí es donde hay la transformación. Entonces hay momentos donde uno pelea y dice, no más, y entonces uno se llena de mil argumentos, pero si uno va a la palabra, como que se van bajando los humos, como que todo va cambiando. Algo que a nosotros nos sirvió un montón cuando empezamos a conocer más del Señor es ese versículo que está en Primera de Corintios 13 del 4 al 7. Dice que el amor es paciente, que el amor es bondadoso, que nos empieza a dar una descripción de Dios, pero esa descripción de Dios es lo que Él depositó en nosotros. Entonces, todo lo que dicen esos versículos está hablando de lo que Él ya depositó en cada uno de nosotros y que estamos en la capacidad de desarrollar y poder dar. Entonces, eso hace que cuando yo vaya a pelear, cuando quiera tirar la toalla, ese amor me constriñe y me hace volver a encarrilarme, a seguir caminando, a seguir avanzando, a valorar a esa persona que yo tengo al frente. ¿no? Y sobre todo, todo sale de la lengua, ¿no? Nosotros muchas veces me separo y ya, y qué pereza usted, y pues palabras que no son de Dios y que generan división. Ahorita pues la invitación es para que sean muy sabios a la hora de abrir la boca y si ven que es necesario es mejor callar, como lo hacen los sabios y no los necios. ¿Ustedes como pareja tienen espacios solos? ¿Cómo manejan pues ustedes la relación para no caer en esa monotonía? ¿Salen, disfrutan en pareja, siempre salen en familia? ¿Cómo manejan ustedes esos tiempos? Pues hay temporadas. Cuando los hijos son pequeños, absorben todo el tiempo, no hay mucho espacio para compartir, no es fácil, ¿ya? Mm. Ahorita nuestras hijas ya tienen 15, tienen 11, ya se manejan más solas, ya a veces comparten con los abuelos, nosotros tenemos tiempo. Y como lo decía hace un rato en Eclesiastés, dice que hay tiempos y a veces se puede hacer planes juntos, a veces no se puede, pero sí hemos en una temporada, de un tiempo para acá, hemos aprendido a valorar el tiempo solos, porque antes la vida giraba solo en torno a nuestras hijas. Y el problema es que ellas van a crecer, van a hacer su vida y nos vamos a quedar solos. Y si no tenemos una relación, pues vamos a ser desconocidos. Entonces, cuando se puede salir, salimos, cuando no, a veces nos quedamos hasta tarde hablando ahí en la habitación, nos quedamos hablando mil cosas y eso es una forma también en la cual nosotros nos invertimos como pareja. Hay algo que a nosotros nos critican y es que literal pues lo hacemos casi todo juntos, cocinamos juntos, eh, nos acostamos al tiempo, o sea, mantenemos una unión muy cercana a pesar de que pues no tenemos mucho tiempo para salir, por lo mismo que su merced decía, tenemos una niña de 3 años y es complejo en ese tiempo salir, pero hay que manejar la relación para no caer en la monotonía y saber tener tiempo de calidad entre esposos. Pero, Perdió, pero señor. No, pero más que pensar en actividades o cosas, yo daría este consejo y es ir a la palabra, a buscar al Espíritu Santo, porque yo puedo salir, yo puedo hacer mil cosas, pero si ese amor de Dios no está avivado en mí, voy a ser irritable, voy a ser mal geniado, voy a ver crítica en todo. Pero cuando me dejo llenar de Dios, como que todo me resbala y es más fácil. Sí, total, total, había dejado ese pequeño detalle por fuera. Y sí, nosotros también pues oramos, leemos la palabra juntos, ahorita que estamos en el proceso de formación en la iglesia lo hacemos juntos, vamos a predicar juntos, vamos al grupo de conexión juntos, o sea, sí también nos estamos pues llenando de su palabra y de que el Espíritu Santo obre en nuestra relación. Perdió amigos, se alejaron familiares de usted, de ustedes con su esposa cuando empezó a seguir al Señor, cuando cambió al cristianismo. Sí, claro, en el camino Dios lo segrega a uno. Hubo mucha gente que ya hoy no está. Hay una canción o un concierto de Cristín de Clario que a mí me quedó marcado porque ella empieza, antes de la canción empieza a decir
que hubo un momento, una temporada en su vida como que todos sus amigos ya no estaban y entonces ella dice como, es que Dios me estaba preparando para otras relaciones, otras personas que me iban a llenar, me iban a edificar. Y literal, eso es lo que yo he experimentado. Yo, incluso cristianos, que no quiere decir que salimos de enemigos, yo tengo amigos en todo lado, gracias a Dios, pero Dios me ha venido llevando a otros niveles, me lleva a personas que me han ayudado a crecer, a madurar, a desarrollar los dones que el Señor ha puesto en mí. Entonces, pues definitivamente hay gente que no, tal vez por la tradición, tal vez porque lo conocieron a uno de una manera, entonces ahora este que se creyó y ahora es el bueno y eso hay de todo, ya de familia, amigos y pues la verdad lo siento por la gente que no quiere estar cerca, que le incomoda, pero pues obviamente Jesús es primero que todo, incluso que mi esposa, que mis hijas, el Señor es primero que todo. Entonces, eso no puede sonar como religioso, como intenso, pero es todo lo contrario. Si Él lo ponemos de primero, pues vamos a tener la capacidad de ser pacientes, tolerantes y incluso a veces recibir ofensas y no responder. Eso es lo que yo veo. Sí, sí, así es. Bueno, ya para cerrar esta muy buena charla, le quiero hacer una pregunta. Mi podcast, bueno, nuestro podcast con mi esposa, porque es un trabajo en comunidad con ella, se llama La Gran Promesa. Entonces, quiero preguntarle, ¿cuál es esa gran promesa que Dios le dio en su vida? La gran promesa, pues la que estoy anhelando y creo que mucho creyente en este tiempo y es el arrebatamiento. Sí, la verdadera promesa es tener revelación de Él, conocerlo más. Las cosas de este mundo realmente ya no me atraen, ya no me desvelan, ya no me preocupo por plata, ya no me preocupo por las cosas que todo el mundo se preocupa porque he aprendido a conocer a un Dios fiel que provee y sé que esto no es la verdadera riqueza de Él. Conocerlo uno, dos, la promesa de ser librados del tiempo de prueba. La verdad, Andrés y Laura, yo los bendigo porque cualquier herramienta, cualquier forma de poder llegarle a personas y que puedan conocer al Señor es una bendición y yo les deseo lo mejor en este camino que están emprendiendo, que a través de estos videos la gente pueda conocer a Dios de una manera diferente, que puedan escuchar testimonios, que cuando estén en un momento de crisis sepan que hay un Dios que es bueno, pero sobre todo que a través de estos videos ustedes puedan ayudar a rescatar personas del infierno, que puedan aceptar a Jesús en sus vidas y que puedan hacer parte de la familia, porque el deseo de Dios es que el cielo esté poblado y que el infierno esté saqueado. Nosotros los hijos de Dios estamos llamados a predicar, estamos llamados a rescatar personas que hoy tal vez tienen una máscara y están en depresión, se quieren suicidar, están cayendo en drogas, en fornicación, en muchas cosas que a la final se hacen daño a ellos mismos. ¿Ya? Y ese no es el deseo de Dios. Esta no es la creación, esto es algo que el diablo corrompió y que lamentablemente el pecado nos tocó a todos y estamos trabajando. No somos perfectos, pero buscamos la presencia de Dios para ser transformados y para poder ser bendición a otras personas. Entonces, por esa razón, Andrés y Laura, los bendigo, les deseo lo mejor, que alcancen muchas personas. Esto no se trata de fama, de posiciones, sino de que realmente gente escuche y la fe realmente viene por el oír y el oír la buena palabra de Cristo, ¿verdad? De conocer al Señor Jesucristo. Amén, amén, que así sea. Este podcast arrancó, pues le cuento a la gente, yo tenía en mi cabeza hacer un podcast de fútbol y un día en un bus Dios me puso en mi corazón, en mi cabeza, me dijo que quería que hiciera podcast, pero para la gloria y honra de él. Este es un pequeño inicio porque pues también la idea es hacer cuentos para niños, adolescentes. Entonces vamos a hacer de las dos, testimonios de vida, como lo acabamos de hacer con el Pastor Diego, y videos, cuentos con enseñanza para niños y adolescentes. Entonces, pues
que sea Dios llegando a muchas personas, pues por medio de nosotros. Ya para cerrar, me gustaría pues terminar con una oración. Entonces, pues, amado Dios, yo te doy gracias por este tiempo. Lo que más te pido en esta noche, Señor, es que utilices este contenido para llegar a muchas personas que te necesitan, Señor, para que toque sus corazones y para que sepan y entiendan que la verdad tuya es lo único que vale en esta vida, Señor. Que te puedan encontrar, que puedan encontrar tu presencia y que el mundo, Señor, pueda ser guiado por ti. Te pido, Señor, que me utilices a mí y a mi esposa, Señor, para llegar a muchas personas y que estos testimonios de vida lleguen al corazón de las personas más necesitadas de ti, Padre Dios. Actúa, Señor, y no permita, Señor, que el enemigo gane. Permite, Señor, que todas esas personas que están tan alejadas de ti lleguen por medio de estos videos y que todas estas palabras que se dicen acá entren en su corazón y les queden grabadas, Señor. Que las personas empiecen a hacer algo distinto en su vida y que sea, Señor, seguirte por siempre, Padre Dios. En tus manos coloco este nuevo proyecto y en tus manos coloco la vida del Pastor Diego, Señor. Síguelo bendiciendo, síguelo utilizando y síguelo llevando a muchas personas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Muy bonita la oración, Andrés, pero creo que sí debemos cerrar dejando una recordación, porque si llega el rapto y ya no estamos, que al menos en video nos vean. Y hay algo que yo quisiera dejar y es que la palabra dice que nuestra salvación no es por obras, que nadie se puede gloriar de lo bueno que se considere, ni tampoco el pecador se puede condenar y decir no hay perdón para mí. Sin importar lo que hayamos hecho, debemos saber que hay un Dios que quiere darnos un regalo y el regalo es la vida eterna, el regalo es librarnos del infierno. Entonces, la invitación es a quien esté viendo este video que le entregue su vida a Jesús. Jesús solamente no quiere su plata, no quiere prohibirle mil cosas. Dios quiere simplemente, el Señor Jesús quiere que le entreguemos el corazón y entregarlos a arrepentirnos de nuestros pecados, entender que ante su santidad, ante su justicia, ninguno tiene derecho a entrar frente a Él, pero por el sacrificio de la cruz, por la sangre que derramó, nosotros tenemos acceso, tenemos perdón y tenemos restauración. Entonces, si estás viendo este video, yo te diría que me acompañes en una oración muy cortica y en la siguiente: Señor Jesús, en esta noche reconocemos que somos pecadores, reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, que has venido a esta tierra para pagar por cada uno de nuestros pecados. En esta hora te abrimos la puerta de nuestro corazón, nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho, Señor, y te pedimos, Señor, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida. Te damos gracias, amado Jesús, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pastor, muchísimas gracias. Fue una charla muy buena, bastante interesante. Gloria a Dios por su vida, por lo que hizo en usted y que menos mal lo sacó ese equipo, profe, porque lo bendigo en esta noche, que Dios siga orando en usted y hasta una próxima oportunidad. Vale, muchísimas gracias. Bendiciones. Hasta luego a todos los que nos están viendo y Dios los bendiga.